no pude acercarme a ellos, y las que había, las que llegaban del extranjero importadas, eran terriblemente caras, ¿no? Yo creo que si están aquí, ustedes serán fans de Astiberri, ¿no? De algunas editoriales. Sexto Piso ha hecho un ejercicio, un esfuerzo por traer a México la novela gráfica, sin embargo sigue siendo muy costosa. Lo que esta administración, el Fondo de Cultura Económica, intentó hacer era poner grandes novelas gráficas a muy bajos costos para que todas y todos pudiéramos leerlos. Yo quiero dar este pequeño introducción para que podamos conversar con los autores y con Armando Bartra, que se nos sumó afortunadamente. Le torcí el brazo, lo coercioné para que se subiera a la mesa. Se resistía, pero ahorita van a saber por qué era importante que estuviera. Entonces, sin más, yo quiero abrir el micrófono, ya lo hizo Ricardo. Gusto estar aquí un año después, justo de que apareció este libro. Paco mandó un video en el que agarraba el libro así muy contento, muy satisfecho, y decía: Ricardo, ya llegó el libro, ya llegó Praderas del Cielo, Julius Malmi. Y efectivamente con esto se concretaba un propósito que tiene su edición, digamos, su versión más actual en esta colección del Fondo de Cultura Económica, pero lo cierto es que Paco Ignacio Taibo era un conocedor en esto de editar historieta, sobre todo a nivel masivo. Muy poca gente lo recuerda, pero él a principios de la década de los 80 hizo una colección en la que además invitó a historiadores, iconógrafos, guionistas, dibujantes de la industria, a unas colecciones diversas en donde Paco, desde su sagacidad populachera y de cara a la sociedad, se dijo: bueno, si en este país se lee historieta, pues vamos haciendo historieta de calidad, historieta con contenidos dignos, porque ya para entonces privaban los puestos de periódicos básicamente los sensacionales, lo que yo llamo la chatarrización ya de la cultura popular en materia historietística, que además se correspondía con la chatarrización de la cultura popular en general, porque entonces teníamos el cine de ficheras, teníamos la música de siempre en domingo, y teníamos en la historieta pues estos sensacionales. Y Taibo se propone además arrancarle a la industria editorial mexicana de cómics, a sus autores, a sus dibujantes, y decir: vamos a ponernos a hacer monitos dignos. Si el obrero, si el trabajador en el metro, en el transporte colectivo, pasa y compra una historieta en el puesto de periódico, se le echa en el la ley, se le echa en el bolsillo, pues vamos haciendo que esto tenga contenido digno. E hizo una colección de adaptaciones de novelas mexicanas escritas. Hubo allí cosas de Ibargüengoitia, de José Mancisidor, la primera adaptación en cómic del Complot Mongol salió allí. En fin, los de abajo, de Azuela, un montón de tipos. Militante, ferviente en la arena política. Pero me parece que uno de los grandes aportes que ha tenido desde su investigación, desde su lúcida mirada a la cultura popular mexicana, fue precisamente interesarse por la historieta. Él sabe perfectamente que este país es un país lector de monitos, y él se dio a la tarea junto con Juan Manuel Aurrecoechea hace ¿cuántos? ¿30 años ya? ¿35 años? Hace un tiempo, de hacer una historia de la historieta mexicana, que empieza prácticamente con los códices, pasa por la colonia y llega hasta los 50 y tantos, la época. José Cárdenas Torres, mejor conocido en los bajos mundos moneriles como Pepeto, para que pues, nos hable de lo que ha significado a él estar en esta colección y, bueno, pues presentarlo prácticamente como autor. Ha estado en el Chamuco, ha rondado ahí por diferentes bajos mundos, pero entra con el pie derecho en esta colección. Pepeto. Muchas gracias, buenas noches. Creo que ya me queda un poco que decir después de toda la lista de elogios que me ha delegado Ricardo. Yo creo que antes que otra cosa, empezar agradeciendo al Fondo de Cultura por tener fe en un proyecto como este, y también por premiar la terca permanencia o la terquedad de un servidor por amar durante tantos años, durante tanto tiempo, los monitos, como dice Ricardo. Yo crecí, soy de una generación que creció
como muchos de mi época, en los años 60, rodeado de algunas pequeñas insinuaciones de la historieta que nos cautivaban de una manera por sus colores. Yo veía un cuate volar, un traje azul con una capa roja con los calzones de fuera y me llamaba la atención. ¿Por qué? ¿Qué hacía? ¿Por qué la gente compraba unos pedazos de papel donde venían historias que yo no entendía, no conocía? Yo aprendí a leer leyendo a Superman y aprendí a leer queriendo saber qué decían los diálogos de Spider-Man. Esto hace ya muchos años, y después de ellos vinieron otras lecturas que empezaron con estos autores. Después vino Juan José Arriola, vino Alfonso Caso con El Pueblo del Sol, vino Jorge Luis Borges, vino Luis Espota, Isaac Asimov, hasta que en los años 80, después de varias lecturas y varios autores, no solamente nacionales, descubro un autor, un norteamericano de nombre Chester Himes, que me cautiva con una narrativa sobre la literatura, la novela negra en Estados Unidos. Ahí es donde empieza mi pasión a encontrar dos cosas que me han acompañado durante muchos años de manera permanente, de manera siempre concurrente. Mi gusto por los colores y las ilustraciones y mi gusto por la narrativa. Hoy, cuando el Fondo de Cultura nos hace el honor de invitarnos a publicar esta novela, es la conclusión de una pasión que no ha terminado durante muchos años. Esta novela, El entonar de la araña, es la conclusión de estas dos pasiones, la literatura, la prosa y la imagen. Para terminar esta novela, para hacer esta novela concurrieron muchos eventos a nivel personal, a nivel creativo. Por un lado, una historia de 120, 130 páginas que empezó en un pequeño borrador de una historia que iba a contarse en 2 páginas. Yo no me sentía a gusto con solamente 3 o 4 páginas, yo quería más espacio para narrar una historia. Cuando veo que la historia da para sí, empiezo a crear varios personajes y la historia toma forma. Hoy muchas personas me decían, no te conocíamos, no te ubicábamos, no sabíamos quién eras, te quitaste la máscara, saliste del anonimato, y yo les vengo diciendo que no importa un servidor, lo que importa es la obra y el trabajo que está detrás. Fueron muchos años para crear este trabajo que está presentando el Fondo de Cultura. Esta novela, como bien dice Ricardo, forma parte de una colección que se está presentando a nivel nacional. Creo que el Fondo de Cultura está apostando por un autor como un servidor. La novela se hizo, repito, con un amor, una pasión por estas dos partes, lo gráfico y lo narrativo. Y hoy forma parte de una colección donde se está aventurando el Fondo de Cultura a rescatar esa parte que tenemos los mexicanos, como yo, que crecimos leyendo cómics. Ojalá que a los que todavía sientan ese gusto por la literatura y por la imagen, encuentren en la narrativa de esta novela algo que les llame la atención y que les recuerde que también en México hace muchos años les llamábamos cuentos a lo que hablaba, historias muy pequeñas, platicadas en 10, 15, 20 páginas, pero que hoy, muchos años después, una empresa tan importante como el Fondo de Cultura, una editorial de este tamaño, apuesta por un proyecto mucho más ambicioso y nos hace incursionar a un servidor en una narrativa, en la narrativa contemporánea como es esta, de una manera fenomenal. Ojalá que la novela, ya platicamos un poquito más adelante de qué va, pero que descubra en ustedes un lector también, como lo descubrió los cómics de Superman hace 40, 50 años en un servidor. Es la militancia cultural. Está muy bien militar políticamente. Yo aplaudo muchísimo la militancia de Bartra, de Armando, que además es una militancia siempre didáctica, siempre generosa, siempre desde la humildad de saber que le está hablando a gente que no viene de la academia, sino gente que necesita escuchar cosas que le hagan sentido en su vida cotidiana. Pero precisamente por eso... Efectivamente, yo me acerqué al cómic, a la historieta mexicana, a los bonitos, a los pepines que se llamaron en algún momento, a los cuentos que llamamos ya en tu generación, porque hicimos, impulsados por Guillermo Bonfil, antropólogo, cuando estaba al frente del Museo de Culturas Populares, una primera exposición sobre el cómic mexicano, se llamó Puros Cuentos. Yo había sido lector de historietas, no necesariamente historietas mexicanas, había sido lector más bien de historietas de otros orígenes,
Y ya a esas alturas empecé a buscar y a conseguir la historieta adulta, la historieta ya no infantil, que se hacía en Europa, los italianos, los franceses, algunos españoles. Y por primera vez entramos en la prehistoria de la historieta actual mexicana, lo que había sido la época de Gallito Comics, antes del Gallito Inglés, que estaba haciendo historieta, que me parece a mí, con muchas ganas y con mucha fe y con mucho talento. También los jóvenes de Molotov, y no estoy hablando del conjunto de rockeros, sino de los que hacían historieta, Bef entre ellos, que por ahí anda y sigue activo. Bacha. Claro, él ya en la industria, aunque en otra industria, pero era gente que no tenía la historieta mexicana, y no tenían un vehículo, no tenían un soporte más que de carácter marginal. La industria no estaba interesada en producir lo que ellos hacían, y la publicación de revistas ocasionalmente marginales, como era el Gallito Comics, porque su propio director así lo deseaba, no permitía que se generara una nueva jornada de historietistas. Creo que ahora sí está empezando a suceder. Creo que efectivamente el proyecto de alguien como Paco Ignacio Taibo, una vez más, en el Fondo de Cultura, está abriendo la puerta. No es casual que estemos, por ejemplo, presentando eso. Claro. No, ahí vamos. El guayabazo va por mi lado. Esta es una de las historias que yo creo mejor que le han salido a Ricardo. No es la adaptación del Complot Mongol, que es una adaptación de un autor, buen literato y de una novela muy valiosa, sino que es un guión de un compañero dibujante, freak, del grupo del Gallito. Lo comentábamos, es el mejor guión que ha escrito Freak, creo que es el único. Sí, el único. Es un guión extraordinario. No es extraordinario por único, es extraordinario por extraordinario. Que haya. Pepeto, tú además no solo eres creador, sino lector. ¿Qué piensas como lector de los otros títulos que se están presentando? Hemos admirado desde Escuincles a Bilal, a Hugo Pratt. No conocía yo a Ricard Castells, este autor catalán que murió muy joven, lamentablemente. Tuve el gusto de compartir con Ángel de la Calle una presentación similar en la Feria del Libro de Monterrey recientemente y también en la Feria del Libro del Zócalo, y leí con regocijo esta maravilla que es Pinturas de Guerra. Pero ¿qué dirías tú de Pratt y de Bilal, por ejemplo? Que se Así se ve bonito. Así es. Ah, el famoso. Sí, aquí andaba. Es quien estaba aquí con los fortalezos, ahorita que pasamos por allí. Gracias. Ese fue el que yo ilustré también, el de la ama del perrito. Sí. ¿También? Sí, claro. Pues ahí dice Ricardo Peláez. Nomás las comprabas y ya no. Sí. Todos esos los he ilustrado yo, el de Villoro, Ay, a mí me encanta cómo escribe. ¿Para quién? Blanca. Para Blanca. A mí me encanta cómo escribe. Sí, ese es muy divertido, ese también de Villoro. Yo lo conocí. Descansen. Para Cybercholico, ¿cómo lo escribes? Con Y. Para. Sí. No, ahorita llega ahí. Ahí anda. ¿Cuántos? 15. Sí, que está suave ese formato. Sí. Yo tengo agarré en el Kickstarter del Fuego Lento, agarré el grande. ¿Ah, sí? Ah, el de Madres. Sí, pues ese Sí. fue el de aniversario. ¿Esto qué es lápiz? Esos algunas tienen lápiz, sí. Esto es lápiz. Sí. Es lo rico de... Unos están a tinta, de hecho entintado con plumilla.
pero algunas viñetas, la del revólver, la del monedero. Es que yo me he encontrado con que a mí me está reconquistando el lápiz otra vez, la Sí, textura del lápiz. sí. ¿No quieres que ya te... Ah, ya me lo fui. Ya fui. ¿Quién falta de acá para Pepeto? Igual si quiere. No, para adelantar, ¿no? Sí, sí. Ya Sí, tienes sí. una Ya, perfecta. ya todos. No, aquí el tardado soy yo. Muy bien. Sí, pero está suave este formato. De hecho, cuando yo era niño, Que la serie Águila y todos estos. no, mi mamá me compraba libritos del Fondo de Cultura Económica en la CONASUPO. Mira. Y así me fue inculcando el gusto por la lectura. ¿Sabes a qué me recuerda? Entonces, por eso veo estos formatitos así del Fondo de Cultura Económica y digo, oye, Me hacen evocar aquello. sí. Yo lo ubico con la... ¿Te acuerdas que Sí, los episodios mexicanos. mexicanos, pero el gallo también traía un inserto de una... El slam. Sí, el slam yo lo tengo. Slam, sí. Yo tengo ese que era portada de Hugo Sánchez. Era el de la portada de Hugo recuerdo Sánchez. quién eran las... Sí, o sea, la portada venía Hugo Sánchez como con una No, pata ese fue del biónica. gallo, ese fue del gallito. Sí. Ese es del El gallo. slam tenía otras. Ah, Esa del gallo y ese que él menciona, si no recuerdo, es una Lo historia lo hizo Ricardo Camacho. la Ricardo portada. Camacho, pero la historia que viene dentro es de este argentino, Nacho Noreño. no es una colección de esos de acá. Trillo y Zafino, allá dice. Zafino, Zafino. Un máster también. Maravilloso, Sí, Zafino. Ah, deberías de ver cómo dibuja el hijo. ¿Ah, sí? El hijo hace unas cosas, o sea, sigue la línea. Igual para Cybercholito. sí, por favor. Muy bueno. Yo soy fan de Zafino, de toda la vida. Sí. De toda la vida. Lo que más me gusta de ellos, de los argentinos, es su manejo del claroscuro, la influencia de Brescia. Sí, como De toda con la líneas vida. entrecruzadas hacen un montón de tonos, ¿no? De gris a solitas blancas. Sí. Sí, esas tintas duras que hacen ellos son, a mí me encantan. El uso de corrector también. La tinta blanca. La tinta blanca, sí, el contraste. ¿Sí no sabía que su hijo dibujaba? Sí, No sabía. de hecho están trabajando para el mercado americano actualmente. Yo Hace mucha portada. a Zafino lo vi haciendo Conan y Batman. Ah, bueno, su hijo hizo unos números de Conan también, ¿no? Ah, ya. Aislados. Para Marvel o para otro. Y para Marvel ahora que recién recuperaron la licencia de Conan. Ah, lo voy a buscar. Hizo como 2 o 3 números. Pero están bellos. Lo voy a buscar. Hay una... Esa historia de la portada de Camacho, donde está Hugo Sánchez, atrás viene un tren. Sí, Es ese, ¿verdad? Es ese. sí. La portada original era de Chichoni y había hecho a Maradona como un tren. Y hicieron Víctor una especie de- le dijo a Camacho, oye, copia esta portada, pero en vez de Maradona ponle a Hugo Hugo Sánchez. Sánchez, cuando estaba con el Atlante. Sí, exactamente. Hasta luego. Gracias, buenas Gracias. Porque la base del gallo, una parte eran las portadas también argentinas, ¿no? Claro. Algunas. Las de Nacho Noé, sobre Nacho todo. Noé, sí, también me gusta mucho Noé. Ay, perdón, Ricardo, ya nos están pidiendo Sí, de la feria. vámonos, Sí. que ya vámonos. Ok. Muchísimas gracias. Estos son los tuyos, ¿verdad? Estos, Sí. estos tres. Muy bien, muchas gracias. No, un gusto. A ver, adelante.